llevando la palabra desde el valor ancestral, recorriendo la Via Yala, abrazando a los hermanos. Comunicar es la herramienta, el saber unificar. En cada lucha, cada pueblo, nos tenemos que aferrar. Aquí comienza Marquemos un Norte, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Marquemos un norte charrúa desde la comunicación, de ser parte de un pueblo que no reconoce fronteras, que no aceptó al invasor, enfrentando la traición. Tensa su arco memoria, en la flecha una canción. Bueno, muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Transitando el año número 18 de comunicación indígena, cosa que nos da una gran satisfacción y un gran compromiso con lo que es toda la cadena de nuestro continente Via Yala de comunicación decolonial. Empezar, Marquemos un Norte, significa darle la buenas noches y la bienvenida a Néstor Boán. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, como siempre, un honor compartir este espacio de comunicación sobre lo que es la verdad histórica, aquella que tanto nos han disfrazado, nos han ocultado. Y bueno, teniendo en cuenta que enmarquemos un norte, nuestro norte es el sur. Y en Sentires de la Patria Grande vamos a tratar un poco el por qué ese nombre de Sentires de la Patria Grande, dónde ese sentimiento queda caduco, queda frustrado. Y para eso, bueno, vamos a analizar un poco parte de la sociedad colonial, que es de donde salen los líderes que hicieron la promoción de la independencia de estos países. Qué lástima que no fue la independencia en su conjunto, ¿no? Que alguna trama en conjunto hay, sin duda. Ya lo Eso lo charlaremos lindo la verdad en el espacio. La verdad que me entusiasma. Bueno, Néstor, vamos a pensar el primer espacio y voy a empezar diciendo de qué se trata. Pobladores originarios, Cerrito de Indios de Rocha, La Cruz del Sur, Solsticio de Invierno, lo que nosotros le llamamos el Renacer, donde aparecen alrededor del 21 de junio los primeros brotes de vida que se da la noche más corta, y a partir de esa fecha las noches se van aumentando, ¿no? En la cantidad de tiempo, minutos. Y bueno, eso es algo muy, muy sentido del originario. Hemos hablado de los cerritos indios ya, de estudios que se hicieron en uno concreto, uno grande en Rocha, en el mismo departamento, y ya comentábamos hasta con un poco de orgullo, ¿no? Ese descubrimiento, porque habla de un conocimiento bastante importante de la entrada de agua al lugar, que eso realmente es una obra de ingeniería, así se le considera, que había plantaciones, agricultura, ¿tá? Que había habitaciones grandes donde vivían en el lugar, y había también un lugar destinado a cementerio. Pero al principio
la teoría era que eran cementerios indígenas y nada más. Al descubrir esto, bueno, hay un panorama que muestra que nuestros originarios de estas tierras no era una cultura tan simplista y nómada de que vivían en la casa de la pesca nomás, sino había un conocimiento concreto de muchas cosas que no eran una civilización atrasada, como siempre la quisieron mostrar, de salvajes, y bueno, había un conocimiento importante. La información que hoy vamos a compartir apunta también a eso, más conocimientos que tenían nuestros ancestros, y a no olvidarse de un detalle fundamental, que uno de los restos encontrados en uno de esos cerritos se comparó el ADN con el ADN de Baimaca que se tiene y había una relación entre ellos. Quiere decir que hay un vínculo genético y ancestral con Baimaca. Esos restos que se encontraron, ¿verdad? Así que podemos hablar de esos cerritos indios charrúa de alguna manera. Bueno, vamos a esto que hablaba, de ese solsticio invierno. ¿Por qué? Hay una investigación que voy a nombrar a los autores porque corresponde, porque voy a nombrar parte de lo que fue su trabajo. Los autores de la investigación son Camila Gianotti, César González García, Nicolás Gazán, Cristina Cancela y Moira Sotelo. Realmente es una investigación arqueoastronómica en 5 conjuntos de cerritos de indios de entre 2.000 y 4.000 años. Revela que están orientados de forma que los puntos más cercanos al horizonte de la Cruz del Sur coincidan con el recorte de los cerritos en la línea del horizonte. Voy a ir acompañando el relato con imágenes, así la podemos ir unificando un poco lo que les voy contando con las imágenes que tengo para compartir. Perdón, por acá no era. Un segundito que le erré. Ahora sí. Acompañamos con estas imágenes, así se hace más entendible. Bueno, la orientación de los cerritos de indios tenían algo que ver con el movimiento de los cuerpos celestes. Vaya que sí tenían que ver. Por un lado está la luna llena antes y después del solsticio de junio. Y entonces viajamos también en el tiempo. Si hace unos 3.000 años estuviéramos parados en uno de estos cerritos y miráramos al horizonte, cuando sale está la luna llena previa y posterior al solsticio de invierno. La veríamos salir junto por encima de otro cerrito próximo que se está recortando en el horizonte. Pero ese no fue el único factor astronómico que se encontraron. Los cerritos se orientan también hacia una sección del horizonte. Abarca por un ángulo de unos 10 grados donde sale la Cruz del Sur, entre comillas. Al sale, en realidad, no es que sale la Cruz del Sur porque siempre está visible por encima del horizonte. Pero en la astronomía se le llama orto o ocaso a los momentos en que un astro está más cerca del horizonte. Por eso da la sensación que está saliendo, ¿no? Como la Cruz del Sur es circumpolar, siempre está visible, pero hay un momento en el que se ve cerca del horizonte y podría ser asimilable a un orto, a una salida. Y en otro momento se vuelve a acercar al horizonte y es como si fuera un ocaso
un momento equivalente a una apuesta. De hecho, en el trabajo señalan que están orientados, es aún más significativa que la luna llena. La Cruz del Sur jugaba un papel relevante para ellos, aunque claro que así lo llamábamos nosotros, pero no los constructores de los cerritos. Ese momento en que la Cruz del Sur está más abajo en el firmamento coincide aproximadamente con el solsticio de invierno. Los habitantes de estas tierras hace miles de años tenían entonces aguzado ojo en el momento de observar el cielo, registrar el momento de las estrellas, prever los ciclos, tal cual marca que eso se diera en la proximidad del solsticio de invierno, que permitía en el día más corto del año. Pero no se trataba solo de la Cruz del Sur, sino que a su lado, en este sector del cielo, es donde aún hoy, si tenemos la fortuna de estar en un lugar con baja o nula contaminación lumínica, podemos ver la increíble mancha que forma la Vía Láctea, marcando el calendario. Los constructores de los cerritos prestaban especial atención a la Cruz del Sur y a la Vía Láctea, algo que simbólica y como lógicamente era revelante para ellos, como ya veremos. Pero además recordemos que en estos cerritos de Rocha estaban y siguen estando, pese a los atropellos cometidos tanto en el pasado como recientemente, en bañados y zonas inundables. Los bañados no son lugares donde el paisaje es siempre igual. En alguna época del año se hinchan de agua, en otras se seca, y curiosamente estas salidas y ocasos de la Cruz del Sur coinciden en el momento del invierno en que los bañados cambian las dinámicas. En el tiempo de mayores lluvias y fríos, y a partir de allí lo que se viene es, si se quiere, más amable, ¿no? Empiezan a alargarse las noches y el clima apunta a una primavera, verano. Esto se da en un momento que claramente marca un cambio y es parte de un ciclo anual en el que el invierno juega un rol muy importante para lo que viene después. Es justamente la primavera, la fertilidad, la época de recolección y de cría también de muchas especies animales. Por ejemplo, los indígenas ven esta etapa de invierno como una precondición para que venga lo otro. Aquí, en estos bañados, eso coincide con el frío y con las heladas y con las inundaciones. Y todo eso es necesario para que se dé ese renacer. Si no se dan las inundaciones, el frío y las heladas, es un indicio de que algo haría mal. Ese momento de la Cruz del Sur que baja en el horizonte y coincide con el solsticio de invierno, está relacionado también con ese momento en que estos humedales se llenan de agua. Para nosotros podría ser los momentos más inhóspitos, pero habría que ver si también para estos pueblos lo sería. Desde luego cambia las condiciones de vida, de movilidad y de estar en esos lugares. De hecho, nosotros tenemos la hipótesis de que esos grandes conjuntos de cerrito, como los ajos en India Muerta, donde hay unos 100 montículos con configuraciones complejas en el espacio, estos funcionando como lugares de agresión, lugares donde se congregan aldeas de las zonas en determinados momentos del año. Podría ser que justamente en el momento en que los bañados se llenan de agua,
los grupos están desplazándose hacia lugares sensiblemente más secos, porque en esos cerritos están al borde de los bañados. Estos lugares, entre comillas, de agresión, que etnográficamente están muy documentados, es donde se celebran alianzas y reuniones entre grupos distintos. Son instancias necesarias para la vida de estos grupos. Entonces, creemos que tiene sentido, y más aún cuando vemos que la relación de estos asterismos, en concreto de la Cruz del Sur y de la Vía Láctea, está muy vinculada con la figura como la de Ñandú, el verá para nosotros los charrúas, que es un animal mítico que además está relacionado con este periodo de fertilidad de la primavera.